Almo. Por el momento el estudio en enero del 2002. Está como medio extraño. Sí, ¿qué onda? Hay como decir, el Carmen de acá, una cosa así. Es como una parte súper chica y Bueno, todos son 6. Y la María también. Señor Marco Aurelio Reyes, corrector subrogante de la Universidad de Biobío. Señora Magali Donoso Machesi, alcalde subrogante y costo municipalidad de Chillán. Señora Fresia Ribarra Muñoz, directora académica, Instituto Diego Portales. Don Luis Saavedra, jefe de carrera, Administración de Empresas, Instituto Diego Portales. Don Benito Maña, director, Facultad de Ciencias Empresariales. Don Mauricio Salazar, jefe de carrera, Ingeniería de Administración de Empresas, Universidad de Biobío. Don Manuel Utreras Alegría, director, Liceo Martín Güell de Gamboa. Alumnos de la especialidad, alumnos invitados, señoras y señores. La empresa nacional ha sido golpeada duramente por crisis internacionales. Frente a estos cambios a nivel mundial, se hace imprescindible alterar la forma de mirar el mercado. Por esta razón, los profesionales y técnicos de vanguardia deberán tomar un papel protagónico e innovador en este nuevo escenario, a fin de permitir un desarrollo armónico de las empresas en nuestro país. Los expositores del seminario La empresa chilena en el siglo XXI, todos de reconocido prestigio académico y empresarial, nos aportarán sus interesantes puntos de vista en torno a temas vinculados con este quehacer. Para dar comienzo a este seminario, daremos la palabra a la señora Magali Donoso Machesi, alcalde subrogante de la Municipalidad de Chillán. Muy buenos días. Señor rector, prorector de la Universidad de Biobío, don Marco Aurelio Reyes. Señora directora del Instituto Diego Portales, señora Fresia Ribarra. Señor director, Liceo Martín Güell de Gamboa, don Manuel Utreras. Invitados especiales, señoras y señores, estimados jóvenes. Constituye una ocasión muy significativa para nosotros dar esta mañana una cordial bienvenida a todos ustedes, expositores y participantes en el primer seminario La empresa chilena en el siglo XXI, organizado por la dirección y como consecuencia cada vez más la calidad y el volumen de trabajo que facilitará un mejor nivel y calidad de vida para todos, requerirá de una sólida pero renovada formación intelectual y de una igualmente sólida y también renovada orientación hacia la resolución de problemas que deberán caracterizar la educación recibida por nuestros jóvenes. Como alternativa educacional, entonces, la combinación de una sólida formación general, acompañada de componentes humanísticos, científicos y tecnológicos, constituye quizás la única alternativa posible para que los adolescentes y jóvenes se puedan formar como personas competentes, capaces de resolver problemas y de acceder a los tipos de trabajo que suscitarán. En este contexto, indudablemente, un marco curricular ideal no se puede referir exclusivamente al qué enseñar, sino que también al para qué, al por qué, al cuándo, dónde y a quién. Dentro de estas interrogantes
caben como respuesta posible la revalorización de la cultura general como instrumento de comprensión del mundo. Estimados participantes, el reto del momento lo constituye entonces el avance hacia una sociedad cognitiva con su doble desafío. Primero, en lo económico, con su apertura al mundo, la necesidad de un refuerzo continuo de la competitividad. Y en lo social, la lucha contra la exclusión, evitando así que la sociedad se divida en los que saben y los que no saben. Pero todo ello aún no es suficiente y se necesita fomentar aún más la adquisición de nuevos conocimientos y acercar la escuela hacia el entorno de la empresa, mediante el desarrollo del aprendizaje en toda su forma, de la apertura de la educación al mundo del trabajo, como hoy lo estáis haciendo, pero también de la implicancia de la empresa en los esfuerzos de educación y de capacitación. Este seminario representa entonces una oportunidad inmejorable para plantear ideas y buscar soluciones que nos permitan avanzar en nuestro propósito de consolidar un nuevo proyecto educativo. Muy cerca, no solamente de la empresa, como en el caso del tema del seminario, sino que también entre los diferentes agentes que constituyen lo que llamamos la educación en todo sentido, con mayúsculas. Así que yo les agradezco, da una posibilidad de diálogo, da una posibilidad de llegar a algunas ideas. Y justamente yo elaboré algunas ideas relacionadas con cuáles podrían ser aportes de la empresa, y también hablo de la empresa en términos general, no me refiero a la industria solamente, ¿no? Al mejoramiento de la educación, y ese es un tema que nos preocupa a todos. Parto leyendo un aviso que apareció en un periódico de Londres hace más de un siglo atrás, en el año 1890. Se leía lo siguiente: se necesitan hombres para viaje peligroso, salario bajo, frío intenso, largos meses de total oscuridad, constante peligro, regreso seguro dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Cierre comillas. Ese era el aviso que aparecía en este periódico. En realidad era, si nos ponemos en el contexto histórico, fue redactado por Sir Ernest Shackleton, que llegó a conquistar, ¿no es cierto?, el polo, y que está incluido en un libro que se llama La imaginación en marketing, de un profesor de la Escuela de Administración de Harvard, que se llama Teodoro Levitt. Como ustedes ven, el aviso es bastante curioso, pero increíblemente tuvo bastantes respuestas, o sea, respuestas sin precedentes, porque era atractivo, aún considerando los riesgos, como ustedes pueden ver. Pero, ¿por qué se hacía este aviso? Este aviso lo hacía Shackleton para despertar la imaginación, mucha imaginación, ¿no es cierto? Yo creo que los que leyeron el aviso se pasaron cualquier cantidad de películas, ¿no?, por la mente. Entonces dice Levitt en este libro que no hay mejor motor del progreso o para el progreso que la imaginación. Y es lo que nos falta, imaginación a nosotros, para hacer las cosas, ¿no? Bueno, pero es un problema que los educadores lo analizamos muchísimo, esto de los hemisferios cerebrales, ¿no es cierto?, y qué hacen los alumnos en la sala de clase, que generalmente lo que hacen los alumnos en la sala de clase es solamente usar una parte del cerebro nomás. Justamente no es la parte donde está la imaginación, donde está la creatividad, sino que donde está la memorización, donde está la repetición. Bueno, en el siglo XXI que ya estamos, hace pensar que en una nación que dispone, por ejemplo, de empresas y que debe tener empresas de alta tecnología, tanto en productos y servicios, pero ello no es una ventaja, ¿no es cierto?, solo así por tener empresas, sino que además es importante tener trabajadores, tener profesionales que sean capaces de pensar, que sean capaces de aprovechar al máximo la disponibilidad de alta tecnología, dispuestos a aportar ideas innovadoras para mejorar la calidad de los productos y de agregar valor, ¿cierto? Como en Chile se está hablando ya de la segunda fase exportadora, ya empezar a exportar productos que sean con un alto valor agregado, que tengan
incorporada mucha tecnología, que tengan un gran valor en el mercado internacional. Esta es la mejor herramienta para combatir contra la competencia. De esto se deduce, pienso que las empresas deben preocuparse en forma sostenida y preferencial por la fuerza de trabajo, que no ha sido tampoco una preocupación permanente, ¿no? En Chile no estábamos acostumbrados a esta... Hay muchas cosas que no estábamos acostumbrados en Chile, que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Así es el desarrollo. Justo en la época de los años 80, la educación de Estados Unidos vivió su peor crisis, ¿eh? Fue la peor crisis. Salió un documento cuando estaba el expresidente Reagan ahí, que se llamaba Una nación expuesta al riesgo, se llamaba el documento. Vale decir, imagínense, los norteamericanos se daban cuenta que si estaba mala la educación, era la nación completa la que estaba expuesta al riesgo. Y esa era la segunda crisis que los norteamericanos vivían en su crisis de educación. La otra había sido cuando empezó la carrera espacial, el año 57, cuando los rusos lanzaron el primer satélite artificial al espacio. Los norteamericanos se dieron cuenta de que los niños todavía seguían estudiando la física de Galileo, por ejemplo, en el colegio, ¿ah? Y que no habían echado todavía, a pesar de que Einstein fue un gran profesor en la Universidad de Princeton, en New Jersey, Estados Unidos, que lo tuvieron tantos años ahí, pero los estudiantes en el colegio, como ustedes, no tenían idea cuál era la teoría de la relatividad, por ejemplo. Entonces ahí se dieron cuenta que estaban enseñando cosas que no tenían nada que ver, como muchas veces pensamos nosotros también. Y eso fue importante. Y en esos años fue justo, como digo, la crisis de la educación norteamericana. Por ejemplo, 1/3 de los trabajadores de la Polaroid, grandes empresas, estoy hablando de grandes empresas, que daban empleo de 8 a 8 por cada 10 postulantes, o sea, por cada 10 postulantes tenían 8 vacantes. Disminuyeron la relación de 1 a 15. O sea, los postulantes, o sea, había una vacante por cada 15 postulantes. La New York Telephone debió reprobar el 84% de 23.000 jóvenes que estaban sometidos a exámenes para trabajar, exámenes de competencia. Imagínense lo que pasaría aquí si las empresas empezaran a hacer una selección de personal en esa onda, ¿no? Con esas características. Eran niveles deprimentes realmente, de académicos de los jóvenes que egresaban del sistema educacional. Aquí nos quejamos mucho también de lo mismo, ¿no? Sino que en las universidades aquí los académicos alegan, mire, los alumnos que llegan aquí no saben leer, no saben esto, no saben lo otro, no tienen... Entonces le echamos la culpa a uno, a otro, y vamos bajando. Al final los culpables son las parvularias. Claro que ahí no les despertaron la creatividad ni la imaginación a los niños. Entonces había una crisis de mediocridad en la educación. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Estados Unidos en ese momento? Y ahí está el tema del seminario. Empezaron a estimular el gobierno, el gobierno federal, los gobiernos estatales en Estados Unidos, empezaron a estimular a las empresas a invertir dinero en educación. O sea, inviertan en educación, inviertan dinero, desde sus utilidades, compren equipamiento, compren computadoras, ¿no es cierto? Entréguenle computadoras a los colegios, si no cuesta nada con un computador. ¿Ah? Hagan asesorías curriculares con expertos, páguenle las empresas a los expertos para que vayan a asesorar a los colegios, ¿no es cierto? Creen los sistemas tutoriales en las empresas, ¿no es cierto? Los mismos empresarios pueden transformarse en buenos profesores, muy buenos profesores. Y en esa década los aportes corporativos de las empresas subieron de 40 millones de dólares en el año 83 a 350 millones en el año 93. Fíjense usted, inmediatamente se estimuló el aporte. Claro, ustedes me dirán, está hablando de empresas norteamericanas, estamos hablando de la Polaroid, de la Telephone, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sí, pero todo tiene también
algunos límites. Aquí también tenemos las empresas para mejorar la educación, pues lógico, no llegar a invertir. Pues nosotros conocemos en educación muchos aspectos, como me acuerdo yo algunos años atrás, 40 años atrás, cuando la Alianza para el Progreso empezó a invertir en educación en Chile y llegaban los mejores elementos. La primera vez que yo vi los retroproyectores, estos mismos telones extraordinarios con todas las máquinas, las diapositivas, y se llenaron todos los colegios con esos implementos, pero los colegios no se usaban. Primero porque no sabían usarlo, y los profesores le decían, lo primero que le decía el director, no era don Manuel en ese tiempo, no era director, le decía, el que quema la ampolleta la paga. Claro, y las ampolletas del retroproyector o de la proyectora de diapositivas son carísimas. Entonces los profesores sí le echaban a perder, o algún alumno. El 75% de los alumnos de educación básica en ese momento no eran lectores diestros, casi igual que en Chile. El 75%. El CIMSE, las pruebas CIMSE nos está dando algunas pistas al respecto. Y solo el 9% en Estados Unidos de los estudiantes de último año de la educación media podían resolver problemas de matemáticas con ciertos grados de dificultad. Apenas el 9%. O sea, si ustedes los logros académicos de los jóvenes y de los niños en los países, más o menos lo mismo, sí, es lo mismo. No, nada cambia, si lo que cambian son las dimensiones nomás. ¿Por qué no se progresó más si aumentaba la inversión en educación? Creo que hay muchas razones. Porque el problema de mejorar la educación no es un problema de inversión. A mí ese no es un cuento, ese es un cuento. Decir, mire, nosotros no hacemos nada aquí porque no tenemos recursos. Los recursos existen, hay que buscarlos. Tampoco el tema es aumentar o disminuir las asignaturas en el currículum, ponerles más actividades, más trabajo a los alumnos. Y eso para mí es uno de los temas importantes de la jornada escolar completa, que ustedes también la tienen, ¿no? Que tenemos que estar analizándola permanentemente. No vaya a ser como que darle de la misma mala comida a los estudiantes nomás. En el fondo del asunto debemos elevar el nivel de exigencia. Yo creo que ese también es un problema. Somos muy permisivos en los profesores. Aprobamos con el minimum minimorum. Cuando se habla de los objetivos fundamentales, los contenidos mínimos, se cree que ya llegamos al último, y eso no es lo último, ¿no? Esos son los mínimos, pero no el minimum minimorum. ¿Cierto? Hay que elevar el nivel de exigencia. La capacitación de profesores, la mayor tecnología, los nuevos currículos no bastan. En Estados Unidos después, ya cuando vino el presidente Clinton, recurrió al mundo empresarial para impulsar la reforma educacional. Y en el caso nuestro, ¿cómo pueden contribuir la empresa a mejorar la educación? Las estrategias de mejoramiento de la educación en el mundo son las mismas. Ya lo dije, jornadas escolares completas, nuevas formas de gestión y financiamiento, los niveles de exigencia, el nivel preescolar obligatorio, estamos igual en Chile, el mejoramiento de sueldo, etcétera, etcétera. O sea, son los mismos factores de intervención, los mismos elementos de intervención. Pero ¿cómo deben participar las empresas en esta que es la empresa de todos? Porque parece que en Chile no nos damos cuenta que la educación es la empresa de todos. Y no es del gobierno, ni de la municipalidad, ni de las universidades, sino que es de todos. Por ejemplo, hay que apuntar a disminuir la deserción escolar, ¿no es cierto? Yo creo que ese es un tema importantísimo. Es retener más niños y jóvenes en los colegios. Pero para eso tenemos que hacer la escuela un lugar entretenido, un lugar donde, no entretenido en el sentido de lo social, ¿no? De la vida social, entretenido en el sentido de académico, en un lugar donde vale la pena estar, ¿no es cierto? Donde vale la pena ir, porque uno va a ir a mejorar su condición de persona, ¿no es cierto? Va a elevar su nivel como ser humano. Eso es importante, ¿no es cierto? No ir a la escuela a juntarse con los amigos, las amigas nomás para armar carretes, ¿cierto? Sino que eso también es parte de la vida de los jóvenes.
¿Y por qué no decir de los adultos también, de los mayores? Pero el problema está en que si permanecen tanto tiempo en el colegio, tiene que ser entretenido en el sentido de obtener, desarrollar nuevas competencias. ¿No es cierto? Es un tema interesante. No nos podemos dar el lujo de sostener altas tasas de deserción escolar si al mismo tiempo debemos aumentar las inversiones en los centros de detención juvenil, por ejemplo. Es la misma historia. O en combatir el uso de las drogas. Es un tema interesante también. Las empresas, por ejemplo, podrían contribuir a retener alumnos en la educación. Programas, por ejemplo, en Estados Unidos hubo la Pepsi Cola, tuvo una gran empresa, una transnacional. Cuando se sintió con esta misma hora, claro, porque el mundo, los jóvenes eran sus grandes consumidores también. O sea, si todo hay una interacción. Pero creó un programa que se llamaba el Desafío Pepsi en Estados Unidos, en que le daba beca a los estudiantes, a los jóvenes de bajas condiciones socioeconómicas, para que completaran la educación media. Ellos se hacían cargo de la educación de los jóvenes que estaban en malas condiciones. Porque hablábamos aquí nosotros del sistema de becas, pero las becas de las empresas son muy aisladas. Es un sistema que no han podido entender. Que vean la realidad para que no crean después que todo lo que le contamos aquí son cuentos. Hay que vean la realidad, cómo se vive en el mundo escolar. Es importante. Y a resolver problemas, entonces después llegan a resolver problemas. Eso es una metodología que la empresa también requiere. Y a eso apunta, entre otras cosas, la educación tecnológica. Por ejemplo, la educación tecnológica es muy mal entendida. A veces los profesores creen que la educación tecnológica es la antigua clase de trabajos manuales. Educación para el hogar o de técnicas especiales, como se ha llamado en distintos... Nada que ver, la educación tecnológica es un aspecto importante en la formación del individuo para que resuelva problemas. Entonces ahí, en la educación tecnológica no es que sea... American Airlines, gran empresa de aeronavegación, analizó 1000 puestos de trabajo para establecer las destrezas que requerían para asesorar a las escuelas sobre la manera de preparar a los estudiantes para el trabajo. Eso es lo que hay que hacer. O sea, la empresa tiene que entregarle a los colegios cuáles son, ¿no es cierto?, las destrezas que se requerirían para que los jóvenes, una vez egresados, con sus grados, ¿no es cierto?, de técnico o lo que sea, puedan desempeñarse con eficiencia en el trabajo. Así pueden ayudarnos, ¿no? Las empresas deberían estimular a las escuelas para preparar alumnos que pudieran desempeñarse con capacidad. Por ejemplo, la Toyota en Estados Unidos requería en los comienzos de los 90 4.000 técnicos. 4.000 técnicos necesitaba la Toyota. Y para ello estableció un programa de trabajo con 56 colegios. A 56 colegios técnicos, profesionales, por supuesto. Y de ahí le proporcionaba vehículos, le proporcionaba herramientas, le proporcionaba becas y asesoría. El 80% de los alumnos que egresaron de esos colegios, de esos 56 colegios, se emplearon después de la Toyota. Fíjense usted, qué fácil. Entonces, la escuela tiene que redefinir su currículo, considerando los requerimientos de la sociedad. Por lo mismo, la sociedad y las empresas deben estar atentas a lo que ocurre en las escuelas. Es el trabajo en redes, como un rasgo del nuevo paradigma educacional, porque permite seguir los procesos horizontales, transformacionales, que van desarrollando determinadas competencias para trabajar justamente en redes. Por ejemplo, deberían crearse sociedades educacionales de apoyo a las escuelas, visitándolas, averiguando sobre sus necesidades, buscando aportes. A veces no son las empresas las que pueden aportar porque, bueno, no pueden. Hay momentos de crisis, no sé, situaciones malas, pero las empresas pueden servir de llave para lograr aportes. Es lo mismo, yo soy presidente del Rotary Club de Chillán. A mí me llegan del club, le llegan muchas peticiones. Digo, yo no puedo satisfacer con mi plata, con mi sueldo, todo lo que me piden. Pero ¿qué hago yo? Yo abro las puertas. Yo voy a otras partes y con esa llave abro el apoyo. Entonces no es que uno tenga que dar las cosas, sino que uno tiene que buscar dónde encontrar.
Entonces, deberían crearse estas sociedades educacionales de apoyo a las escuelas. Por ejemplo, no se trata solo de regalar, de donar, de darle el computador, la máquina en desuso, o las herramientas, o sea, esa simultánea, lo que se llama resolútica, vale decir, interacción entre problemas y respuestas. Todos tenemos que ir señalando problemas, pero también tenemos que ir buscando las respuestas como un desafío para los actores sociales que intervienen en la educación. Los problemas, los problemas de la educación no son exclusivos de la escuela, ya sabemos, ya lo he señalado acá, sino que son de toda la comunidad. Esto lo mismo yo me lo explico a veces con el problema de la salud. La gente cree que los problemas de la salud son problemas del hospital, ¿no es cierto? Que todo depende del hospital. Y no es así. El problema de la salud es un problema de todos, incluyendo la visita que hacemos a los enfermos. Eso es parte de la recuperación del enfermo. Problema espiritual. Es un problema de sinergia, como dije. Y hay una persona que es un enfermo, imagínense una persona que está enferma y nadie la va a ver, más enferma. Eso porque está todo el día pensando en la enfermedad, no. Pero si tiene la visita, van las personas a verla, le dan consuelo, ¿no es cierto?, la ayuda que necesita. Por ejemplo, cuando uno piensa en la ayuda, todo el mundo dice, ah, darle los agradecimientos a don Marco Aurelio por sus palabras y me quiero quedar con dos ideas. La primera, la creatividad es un impulsor de la educación, mayor aún que la inversión. Cuando todos creamos, cuando todos queremos algo, se pueden hacer las cosas. Muestra de ello es este seminario. Y lo otro, la sinergia que me enseñó alguien que va a exponer acá, Mauricio Salazar, también me lo he dicho un Benito Maña, que me pondrán acá. 2 más 2 suman 5. Si se hace todo el trabajo bien. Nos apoyó el DAEM, nos apoyó la Provincial de Educación, la Universidad del Biobío, la empresa privada, los profesores del liceo, ustedes que están acá. Y estamos formando algo más grande que si todos estuviéramos trabajando solos. Esas dos ideas quería rescatar más sobre él. La empresa chilena ha sufrido varios embates en estos tiempos. De cómo enfrentarlos nos hablará don Benito Umaña, jefe del Departamento de Auditoría e Informática. Por la invitación. En realidad, yo voy a partir también con un artículo, Marco Aurelio. No nos pusimos de acuerdo, pero también, además, voy a tomar la última idea que se señaló, digamos, del tema de sinergia o de sinergia. No sé si pueden apagar la luz. En el Mercurio de hoy día sale este artículo, se señala que la empresa Nestlé y Soprole estudian formar la mayor alianza lechera del país. Yo creo que, como decía, el tema está relacionado con la última idea que tiene que ver con la sinergia, porque yo creo que una de las grandes formas de enfrentar el problema actual, digamos, el problema actual de la empresa, tiene que ver con este proceso de alianzas estratégicas, de asociaciones de empresas. Y uno ve día a día cómo las empresas están desarrollando este proceso, ¿cierto?, y que le está permitiendo, sin duda, enfrentar este gran
fenómeno que es el tema de la globalización, ¿cierto? Y lo que trae consigo, sin duda, es la mayor competitividad dentro de los distintos sectores de las empresas. Empresas, ¿cierto? Evitan con este proceso de alianzas ir diversificando su quehacer a otros sectores, a otros ámbitos, digamos, lo que daña sin duda el proceso de calidad o, ¿cierto?, lo que pueden hacer mejor en su ámbito, digamos. O sea, es decir, que si una empresa está desarrollando un producto hoy día y luego, ¿cierto?, se cambia de ámbito, se cambia de sector y se desarrolla en otro ámbito, en otro sector, lógicamente, ¿cierto?, eso daña la calidad, pierde la experiencia de la empresa, ¿cierto?, dentro de lo que está desarrollando y por lo tanto, ¿cierto?, eso termina provocando una menor capacidad competitiva de la empresa. Entonces, tomando eso como un caso, ¿cierto? ¿Cuáles son los grandes cambios que hoy día la empresa enfrenta? Yo creo, ¿cierto?, que el tema se llama la situación actual de la empresa, pero yo creo que la situación actual es parte de un proceso que la empresa está viviendo, ¿cierto? Esta crisis que se está viviendo no es la única, ¿cierto?, y no va a ser la última, ¿cierto? Y por lo tanto, la empresa tiene que enfrentar esto como un proceso. Y entonces, ¿cuáles son los grandes cambios que la empresa enfrenta? ¿Cierto? Son el tema principalmente de la globalización, que administra y cómo la empresa enfrenta también, ¿cierto?, las nuevas demandas, los nuevos cambios, ¿cierto?, en el mercado. Destrucción del hábitat, ¿cierto? En este caso la empresa no deja, ¿cierto?, de preocuparse del tema, ¿cierto?, de la destrucción del medio ambiente, ¿cierto?, de la polución, de efectos, ¿cierto?, que dañan, y la empresa sin duda, ¿cierto?, eso no lo hace solo por un proceso de altruismo, ¿cierto?, sino que eso va a afectar la situación, ¿cierto?, de la creación de valor económico que la empresa puede generar o no puede generar. Intelectual. Hace unos años yo leía, ¿cierto?, un artículo donde la General Motors, ¿cierto?, tenía un valor de 40 billones de dólares, ¿cierto?, y la Microsoft, ¿cierto?, tenía un valor de 70 billones de dólares. ¿Cierto? Sin duda, si uno mira los activos tangibles que la empresa, ¿cierto?, General Motors tiene, uno puede demostrar, ¿cierto?, que existe un mayor valor de la General Motors que de la Microsoft. Pero sin duda lo que hace que la empresa, ¿cierto?, Microsoft tenga un valor mayor que la General Motors en el mercado, ¿cierto?, es producto del capital intelectual, ¿cierto?, de toda la creatividad, de toda la innovación que hay en empresas como la empresa Microsoft, ¿cierto? Entonces eso es muy importante y eso, ¿cierto?, hace que la empresa hoy día tenga que enfrentar de una manera distinta, ¿cierto?, todo lo que va a hacer en su gestión. ¿Cómo ve las empresas tradicionales? Yo creo que esto, ¿cierto?, las empresas están atrasadas en el proceso de cómo miran, ¿cierto?, su entorno y cómo reaccionan frente a él. Sin duda las empresas, ¿cierto?, tradicionales se desarrollan en torno a principios establecidos hace más de 2 siglos por Adam Smith. Este sostenía que cada trabajo industrial se podía descomponer en un conjunto de tareas más sencillas para facilitar su producción en grandes volúmenes, ¿cierto? Y él demostraba que, lógicamente, ¿cierto?, si las personas, ¿cierto?, se especializaban en ciertos procesos, ¿cierto?, en ciertas partes del proceso, lógicamente terminábamos en mayor cantidad de productos, ¿cierto?, teníamos mayor producción y por lo tanto estábamos enfrentando así la demanda, ¿cierto?, la mayor demanda, y por lo tanto la empresa era más eficiente y gestionaba mejor sus recursos. Pero, ¿qué es lo que ocurre hoy día? ¿Cuál debiera ser el proceso de una empresa moderna? Una empresa moderna opera en forma inversa a la utilizada en la sociedad industrial. En el sentido que se busca reunificar las tareas simples en sistemas más amplios que correspondan a procesos coherentes. ¿Cierto? O sea, al contrario, en vez de que el trabajador, ¿cierto?, hoy día entienda su trabajo de forma específica y entienda solo su tarea,
¿cierto? Lo que debe haber es un aprendizaje del trabajador, de la empresa en su conjunto, ¿cierto? De todo el ámbito de acción que se desarrolla, y no solo yo diría de la empresa, sino que del entorno en que esa empresa se desarrolla, y también, ¿cierto?, no solo del entorno específico en que esa empresa se desarrolla, sino que el entorno macro, ¿cierto? Y por lo tanto uno debe entender cuáles son los fenómenos y cuáles son las causas de lo que está ocurriendo hoy día, ¿cierto? Y en muchos casos esos fenómenos no se deben a cosas puntuales, económicas, ¿cierto?, nacionales, sino que se deben a situaciones de carácter internacional, ¿cierto?, de fenómenos económicos internacionales. Como sabemos, ¿cierto?, hoy día uno de los problemas económicos fundamentales está debido, ¿cierto?, al tema de la crisis argentina, ¿cierto? Y eso nos trae consigo una serie de cosas y problemas, ¿cierto?, de fenómenos que hoy día ocurren en nuestra economía y que son, ¿cierto?, causa de problemas de la empresa, digamos, pero eso se debe a una situación no nacional, sino que internacional, ¿cierto? Y eso uno debe entenderlo, y por lo tanto el cuento, digamos, la forma de entender y cómo el empleado y la empresa deben entender las situaciones desde un punto de vista macro, ¿cierto? Y no a través de tareas específicas, debe entender el proceso, ¿cierto? Alguien que estuvo recientemente en Japón me contaba, digamos, que él, ¿cierto?, conversando con un trabajador, ¿cierto?, lo que él consultaba del color de un papel específico, ¿cierto?, que el trabajador usaba, y entonces él dijo, bueno, ¿y por qué usted no puede decidir el cambio de este color? Entonces el trabajador le señalaba de que esto era parte de un proceso, ¿cierto?, de que eso estaba definido inicialmente en forma integrativa, y que cualquier cambio, ¿cierto?, que él desarrollara o realizara, ¿cierto?, en ese documento, podría provocar efectos negativos, ¿cierto?, en otras partes del proceso, y por lo tanto lo que importaba, ¿cierto?, si yo hacía un cambio en una parte del proceso, lo que importa, no solamente lo que me afecte en esa parte del proceso, sino que también, ¿cierto?, qué pasa en la otra parte del proceso. Es decir, lo importante es ver, como decía ahí, procesos coherentes, ¿cierto?, y no solamente tareas específicas, como era, ¿cierto?, anteriormente. Las funciones se realizan en células o módulos operacionales a cargo de equipos de trabajo en que las jerarquías habrán sido eliminadas, ¿cierto? O sea, lo tradicional era tener un jefe, ¿cierto?, un gerente que tenía todo a cargo, ¿cierto?, tenía todas las decisiones de la empresa, ¿cierto? Lo que se necesita y cómo la empresa debe enfrentar esto, ¿cierto?, estos cambios que señalamos, ¿cierto?, es en el fondo, ¿cierto?, con una posición horizontal, con una, ¿cierto?, forma de enfrentarse horizontalmente su jerarquía, es decir, no hay jerarquías, hay una estructura plana dentro de la empresa, ¿cierto?, y en el fondo armamos equipos, y entonces lo que importa es que como el trabajador o como el gestor de empresa entiende, ¿cierto?, hacia el lado a su partner, ¿cierto?, dentro de la empresa, a sus socios, ¿cierto?, cómo ve al otro gerente como parte de un equipo, más, ¿cierto?, que un jefe, digamos, ¿cierto? Y entonces estamos encontrando que las empresas eliminan, ¿cierto?, todas las sugerencias, eliminan toda la parte intermedia dentro de la estructura, y lo que existen hoy día son estructuras más planas, ¿cierto?, estructuras menos jerarquizadas, y en el fondo, ¿cierto?, eso permite que la empresa hoy día también entienda lo anteriormente dicho, es decir, entienda todo el proceso que se desarrolla más que como tarea específica, y por lo tanto yo no puedo decir, ¿cierto?, que lo que pasa en la empresa es culpa de la gerente de producción, ¿cierto?, sino que todos tenemos la responsabilidad de enfrentar el problema en forma integral, ¿cierto?, y no de echarnos la culpa, ¿cierto?, al jefe, o decir, bueno, el gerente tiene la decisión y por lo tanto él tiene que resolver el problema, ¿cierto? Aquí no hay jefe, ¿cierto?, sino que hay un problema que tiene que ser resuelto como parte de un proceso, y en ese proceso participamos todos. Ahora, es importante lo anterior, es decir, para hacer eso tenemos que entender cuál es el proceso, ¿cierto?, y por qué está provocando ese problema, es decir, cuáles son las causas. Los departamentos especializados ceden su lugar a los procesos, es decir, aquí, ¿cierto?, no se trata de departamentos que se desarrollen o que se realizan una actividad específica, sino, ¿cierto?, que son parte de un proceso, y así se debe entender, y esto no solamente, decía yo, tiene que ver con la estructura que yo genere, ¿cierto?, sino que tiene que ver también con el aprendizaje de las personas dentro de la empresa, para que entiendan que aquí se puede pensar de forma distinta, hay que actuar de forma distinta, y además hay que tomar decisiones, ¿cierto? Hay que tomar decisiones dentro de la empresa, porque no puede haber en este proceso de estructura horizontal, ¿cierto?, un proceso donde las personas digan la decisión va a ser, ¿cierto?, del jefe, y por lo tanto yo solamente entrego la información y mi responsabilidad llega hasta ese punto.
¿cierto? Tienen que las personas ser capaces de tomar la decisión. Si no lo hacen, entonces el problema nunca va a ser resuelto, ¿cierto? Siempre esperando que alguien tome la decisión. Ahora, lo que ve la empresa, ¿cierto? Lo que ve el ejecutivo, lo que ve el empresario, básicamente son los síntomas, ¿cierto? Y el problema frente a eso es que las empresas reaccionan más, ¿cierto?, que toman decisiones o gestionen de forma proactiva. ¿Y qué es lo que les preocupa a las empresas hoy día, o cuáles son los síntomas, ¿cierto? Bajan las ventas, ¿cierto? Y las ventas tienen que ver con un precio, con un tema de precio, con un tema de cantidad demandada, ¿cierto? Ese es el síntoma, ¿cierto? El síntoma es que hoy día bajan las ventas, ¿cierto? Aumentan los costos, bajan los márgenes. Y en general, ¿cierto?, si uno analiza distintos sectores, distintas empresas, lo que va a encontrar sin duda es que los márgenes de las empresas, ¿cierto?, los precios, los costos han aumentado, los precios han disminuido y por lo tanto, ¿cierto?, la empresa se enfrenta a una baja de márgenes, ¿cierto?, cuando aumenta la competitividad por aumento de la tecnología, por efecto de tecnología, por efecto, ¿cierto?, de internacionalización de las empresas, por efecto de la globalización, ¿cierto?, las empresas se ven enfrentadas a mayor competencia y los costos aumentan, los precios bajan. Sin duda, ¿cierto?, uno le puede preguntar a Entel, ¿cierto?, en una condición monopólica, ¿cierto?, hace algunos años, o después en un proceso, ¿cierto?, de competitividad como está hoy día, el sector de las telecomunicaciones, ¿cierto?, al menos en el tema de larga distancia, y lógicamente, ¿cierto?, va a ocurrir que la respuesta es que las ventas o los precios han bajado, ¿cierto?, más que las ventas en total, los precios, ¿cierto?, y los márgenes, ¿cierto?, por tanto han disminuido. Lo dejamos para el final, pero yo esperaría, ¿cierto?, de que ustedes hagan algunos comentarios o tengamos algunas opiniones, ¿cierto?, de lo que podemos comentar. No quiero, ¿cierto?, alargarme demasiado. ¿Cuál es el problema de la empresa hoy? ¿Cierto? Yo decía que lo anterior son síntomas, la empresa eso lo está viviendo y eso, ¿cierto?, es lo que está teniendo. Pero el problema, ¿cierto?, es que el entorno específico de la empresa cambió, ¿cierto? Las condiciones que enfrenta son otras, ¿cierto? Y por lo tanto requiere buscar formas distintas de enfrentar las mismas cosas. Es decir, ¿cierto?, requiere vender pero de otra forma, ¿cierto?, aprovechando la tecnología, ¿cierto? Igualmente ocurre con comprar, requiere comprar, la misma operación de comprar, pero, ¿cierto?, tiene que hoy día hacerlo de otra forma, en una forma más eficiente, ¿cierto?, no de una forma tradicional. Requiere invertir, pero también de una forma distinta. Requiere invertir en distintas cosas, no solamente, ¿cierto?, como yo decía, en cosas que corresponden a cosas tangibles de retorno de corto plazo, sino que también aspectos intangibles, ¿cierto?, que generan retorno en el largo plazo, ¿cierto? Lo que yo les decía, el capital intelectual, ¿cierto? La empresa no vale, ¿cierto?, por la suma de todas las inversiones tangibles que uno puede ver en la empresa. La empresa vale, ¿cierto?, por eso, más algo que es muy importante y probablemente a lo mejor que es más válido o de mayor valor dentro de la empresa, que son, ¿cierto?, todo el aspecto intelectual, ¿cierto?, el conocimiento de las personas que trabajan en la empresa, el aprendizaje que hemos tenido, ¿cierto?, todos los aspectos de capacidad que la empresa puede desarrollar, ¿cierto?, la innovación, el aprendizaje, la creatividad, ¿cierto?, que era un tema importante anteriormente. Todos esos aspectos, ¿cierto?, la empresa los debe reconocer como un valor de inversión, porque eso, ¿cierto?, hace que la empresa valga más, y las empresas no valen solo por los aspectos, ¿cierto?, que tienen que ver con la parte tangible. Así lo demuestran los mercados, ¿cierto?, las empresas que transan, como les decía yo, en la bolsa. Sin duda uno puede ver, ¿cierto?, que la empresa hoy día no vale en la bolsa, ¿cierto?, si uno suma las acciones, los valores de las acciones que tienen esas empresas, como yo les contaba, Microsoft o General Motors, no valen, ¿cierto?, lo que vale la suma de sus activos, ¿cierto?, dentro de la empresa. Invertir y buscar financiamiento, ¿cierto? Las empresas hoy día, a través de esta tecnología, ¿cierto?, la internacionalización permite, ¿cierto?, que las empresas hoy día puedan emitir bonos, ¿cierto?, en el mercado, ¿cierto?, de Estados Unidos, y puedan adquirir recursos a través de esos mercados, ¿cierto?, de tal manera de que una empresa local lo pueda hacer, ¿cierto?, tal cual como una empresa en Estados Unidos. Es decir, eso lo permite la tecnología, ¿cierto?, la apertura de los mercados, y por lo tanto empresas, ¿cierto?, como Energy, Telefónica, ¿cierto?, una serie de empresas hoy día, ¿cierto?, están emitiendo bonos, emitiendo acciones en el mercado, ¿cierto?, norteamericano, de tal manera de poder allegar recursos y enfrentar, ¿cierto?, todas las necesidades de inversión que la empresa requiere. ¿Qué debe tener claro la empresa hoy?
El problema debe ser visto desde una perspectiva de largo plazo. Es decir, no es posible, ¿cierto? No es adecuado, ¿cierto? No corresponde que la empresa analice su situación como un problema puntual, como una situación, ¿cierto?, específica y por lo tanto tome decisiones o tome, ¿cierto?, enfrente la situación de una perspectiva de corto plazo. Lo que tiene que hacer la empresa es mirar, ¿cierto?, la situación de un punto de vista de largo plazo y por lo tanto, ¿cierto?, eso tiene que ver con, ¿cierto?, lo que se recomienda del tema estratégico, ¿cierto?, que se desarrolle toda una estrategia dentro de la empresa y esa estrategia tiene que ver, ¿cierto?, con una perspectiva de largo plazo de cómo la empresa, ¿cierto?, ve el futuro, de cómo la empresa se posiciona hoy, pero eso tiene que ver básicamente de cómo la empresa ve el futuro y cuál es la línea, ¿cierto?, que tira hacia el futuro para poder seguirla, ¿cierto?, y gestionar mejor. Los cambios no pueden ocurrir de forma inmediata, o sea, la empresa no puede pensar que hoy día, ¿cierto?, quiere cambiar y entonces, ¿cierto?, va a cambiar inmediatamente. Estamos hablando de personas, ¿cierto?, que la empresa cambie significa que las personas cambien dentro de la empresa, por lo tanto eso no va a ser inmediato y si la empresa espera, entonces cambio inmediato está esperando lo mismo, ¿cierto?, en el caso de los retornos, ¿cierto?, que los retornos sean inmediatos, ¿cierto? Un señor en Santiago, cuando estaba todo este tema de la calidad total, ¿cierto?, fue a un curso de un fin de semana, ¿cierto?, en el Sheraton, encontró muy bueno el tema de la calidad total, era el gerente y entonces llegó a la oficina, ¿cierto?, el día lunes y hizo un memo, ¿cierto?, y declaró que la empresa estaba de ese minuto, ¿cierto?, sometida a todo el proceso de calidad total y además, ¿cierto?, marcó todo el memo y lo puso, ¿cierto?, en distintos lugares dentro de la empresa. Por supuesto, eso no dio ningún resultado, ¿cierto?, aparte de que muchas personas, ¿cierto?, lo criticaron, ningún resultado porque la empresa no cambia de esa manera, ¿cierto? Él había ido al seminario, nadie más sabía lo que era la calidad total, ¿cierto?, y nadie estaba dispuesto a cambiar por solamente una orden, ¿cierto?, además con el tema que yo le decía de la empresa pensando en forma horizontal. Y hoy día, ¿cierto?, la situación actual es una situación de cambio, es decir, el tema, ¿cierto?, es cómo cambiar, las cosas están cambiando, ¿cierto?, lo permanente es la situación de cambio. ¿Cómo reaccionar? ¿Cierto? Algunas ideas, yo también soy partidario de que uno no puede entregar recetas, no somos, ¿cierto?, quienes para poder decir qué debe hacer la empresa definitivamente, pero ¿cómo reaccionar? ¿Cuáles son algunas ideas de cómo debe reaccionar, según mi opinión? Proactivamente, sin duda, ¿cierto? O sea, la empresa debe visualizar cuál es la situación futura y de acuerdo a eso, reaccionar. No reaccionar frente a la situación histórica, la situación pasada o cómo han ido ocurriendo los hechos en el pasado. Alguien me decía en una empresa, bueno, pero si usted, de acuerdo a los indicadores que ha aplicado, ¿cierto?, demuestra que la empresa hoy día no está creando valor, ¿cierto?, entonces, ¿cómo nos explica que hemos permanecido 50 años, ¿cierto?, vivos, ¿cierto?, y estamos aquí si no hemos estado creando valor y siendo capaces de gestionar en forma eficiente? Bueno, yo le decía, la respuesta es, ¿cierto?, que el entorno inmediato de esa empresa cambió. O sea, los competidores que tiene hoy día no los tenía antes, ¿cierto? La situación, ¿cierto?, que enfrenta hoy día no la enfrentaba antes y por lo tanto el hecho que haya sobrevivido 50 años no le asegura para nada, ¿cierto?, que va a seguir los 50 años siguientes, ¿cierto? No puede asegurar eso, lo que tiene que hacer es enfrentar la situación en forma proactiva. Otra idea, ¿cierto?, que yo creo que es fundamental, es el tema de la asociatividad. Enfrentar el tema, ¿cierto?, realizando alianzas estratégicas. Yo decía que yo no creo, ¿cierto?, que la solución en muchos casos vaya por la forma tradicional de asociarse, que es, ¿cierto?, fusionarse o, ¿cierto?, comprar otra empresa. Yo creo que, y el tema se ha estado viendo, y lo que yo les mostraba, ¿cierto?, se refiere a eso, a alianzas un poco virtuales que tienen que ver con, ¿cierto?, que yo tengo tecnología, ustedes tienen mercado, ¿cierto?, entonces lo que hacemos es asociarnos en esos aspectos, ¿cierto?, y tratar de unir fuerzas para ser más competitivos, ¿cierto? Fusionarse significa en muchos casos muchos problemas, ¿cierto?, incluso culturales, porque las empresas tienen formas, ¿cierto?, de trabajar distintas y por lo tanto al unirse, aparte de una serie de beneficios, tiene una serie de problemas y no está claro en muchos casos que va a ser un beneficio realmente. Asociarse, desarrollar alianzas estratégicas es un proceso más liviano, ¿cierto?, mucho mejor desde el punto de vista de cómo enfrentar más flexible y más rápido los problemas, ¿cierto?, de tal manera de que si la alianza estratégica en algún minuto no es una cuestión conveniente, ¿cierto?, porque la situación ha cambiado, entonces las empresas pueden abandonar la alianza, ¿cierto?, y seguir en forma independiente. Pero entonces, ¿cierto?, han pasado por todo un proceso de aprendizaje y lo importante, ¿cierto?, es que las empresas partan, ¿cierto?, de la base que tienen que aportar recursos en algo, ¿cierto?, y la otra empresa también lo tiene que hacer de tal manera de poder desarrollar un proceso mucho más eficiente, ¿cierto?, mucho más efectivo, que puedan ser más competitivas, más, con calidad,
productos, procesos, gestión de recursos humanos, preocupación del medio ambiente, todo eso es calidad, ¿cierto? La calidad no tiene que ver solamente con desarrollar un producto, ¿cierto?, específico de calidad, tiene que ver con desarrollar procesos, productos, ¿cierto?, gestión de recursos humanos de las personas dentro de la empresa, preocupación del medio ambiente, todo eso es parte de la calidad. Lo que los americanos han denominado stakeholders, grupos de interés, es decir, me tengo que preguntar cuáles son mis grupos de interés, a quién tengo que responder, a los empleados, a los clientes, a los proveedores, a la comunidad. Entonces esos son mis grupos de interés, entonces tengo que desarrollar una estrategia que me permita responder eficientemente a todos esos grupos de interés, ¿cierto? Y las empresas pueden tener distintos grupos de interés, como decía yo, por eso es que hay que desarrollar estrategias locales, porque no todas las empresas, ¿cierto?, en distintos ámbitos tienen las mismas, los mismos demandantes, digamos. Buscar y desarrollar variables distintivas que permitan poseer una ventaja competitiva, es decir, la empresa tiene que preguntarse por qué, cómo puedo hacer yo las cosas mejor, ¿cierto? ¿Qué es lo que me hace distinto? ¿Qué puedo desarrollar yo distinto a Stanford, ¿cierto?, a Harvard? ¿Qué puedo hacer yo en forma distinta a las cadenas comerciales, ¿cierto?, a las grandes farmacias? ¿Qué puedo hacer yo distinto a esas grandes empresas de tal manera de poder ser ventajoso y poder finalmente ser competitivo, ¿cierto? Y entonces mis resultados van a depender de esas ventajas que yo pueda desarrollar. Finalmente, ¿cierto?, lo que yo les decía con esto de la visión del futuro, ¿cierto?, con esto de pensar que lo que importa, ¿cierto?, es que hoy día esté haciendo las cosas con una visión del futuro. Yo me gusta mucho esta frase que encontré en un libro de Pablo Illanes, que probablemente ustedes han leído, es el gerente general de la Araucana. No sé, no estoy seguro si es de él, ¿no?, pero la encontré en el libro. Y responde lo siguiente: calidad es hacer las cosas correctas y no hacer las cosas correctamente. Es decir, la empresa, ¿cierto?, nosotros debemos preocuparnos de que las cosas que estemos haciendo hoy día respondan, ¿cierto?, a esta visión de futuro que yo les decía. Es decir, reaccionar proactivamente. Y no preocuparnos solo, ¿cierto?, de que las cosas que estemos hoy día estén haciendo correctamente. Es decir, uno se preocupa, ¿cierto?, de que la tarea específica que estamos haciendo hoy día esté correctamente hecha. Lo importante es que esa tarea específica que estemos desarrollando hoy día responda y tenga resultados concretos, ¿cierto?, para la empresa, para la comunidad, ¿cierto?, o para la institución que estamos trabajando. No tiene sentido pensar, ¿cierto?, y fundamentar todo nuestro quehacer en que lo que estamos haciendo fue correctamente hecho. Yo me preocupé de mi tarea específica y, ¿cierto?, lo que hice fue hacer bien mi tarea. Y se habla también de un proceso moderno de la empresa, y la empresa está de acuerdo a que la organización o el organigrama, digamos, de ella abierta al cambio de una organización vertical a una horizontal. O sea, yo creo que la empresa no tiene que estar de acuerdo necesariamente. Es decir, yo creo que la empresa tiene que eso es una herramienta que la empresa puede utilizar o no utilizar para poder enfrentar mejor, ¿cierto?, lo que le está pasando, digamos, la mayor competencia, ¿cierto?, de los problemas que puede enfrentar. Es decir, si la empresa no lo utiliza esa herramienta, lo que podríamos decir es que la empresa está en una desventaja, ¿cierto?, respecto a otra empresa que sí lo hace. O sea, lo que yo decía que eso es una forma de enfrentar mejor, ¿cierto?, todo el proceso competitivo. Ahora, si la empresa no utiliza y si no está de acuerdo en eso, lo que le va a pasar a esa empresa es que en el futuro, ¿cierto?, va a tener menos posibilidades de ser exitosa y por lo tanto tiene mayores posibilidades de desaparecer. O sea, son herramientas que la empresa puede utilizar o no utilizar, ¿cierto? O sea, lo mismo que ocurre con el tema de la inversión. La empresa hoy día puede invertir o no invertir. Si no invierte, tiene mayores posibilidades, ¿cierto?, de que en el futuro desaparezca, porque va a estar en una posición menos ventajosa, va a tener menos capacidad de generar ventajas, ¿cierto?, que la empresa le va a permitir entonces competir con otros. Entonces, el punto es referencial. O sea, la empresa del lado lo está haciendo. Y la empresa del lado no es la empresa local del lado que está haciendo, sino que la empresa, ¿cierto?, también que está en otro país, ¿cierto?, que está también invirtiendo, está desarrollando o utilizando herramientas como esas para poder ser más competitiva. Entonces, si la otra empresa lo está haciendo, yo estoy quedando en una desventaja si no lo hago. ¿Sí? ¿Hay otro punto? Okay, muchas gracias. ¿Cómo un alumno que recién ingresa a trabajar en una empresa puede llegar al mejoramiento de esta? Yo creo que lo primero que hay que hacer
es sin duda entender lo que la empresa está haciendo hoy día. O sea, yo no creo que uno deba entrar, ¿cierto?, a tratar de cambiarlo todo, sino que lo que hay que hacer primero es entender lo que está haciendo la empresa hoy día, de cómo se comporta la empresa, cómo actúa y por qué lo hace, ¿cierto? Probablemente en muchos casos hay una experiencia, una tradición de la empresa, ¿cierto? Es una empresa en muchos casos a lo mejor familiar, ¿cierto? Hay muchas razones para ello. Entonces hay que entender primero lo que está haciendo la empresa, cómo lo está haciendo y por qué. Y luego yo creo que lo que hay que ir haciendo es ir aportando en los distintos ámbitos, ¿cierto?, en que se puede mejorar en la empresa. Y por lo tanto, ¿cierto?, como decía anteriormente, si la empresa hoy día está enfrentando todos sus problemas con una estrategia, con una estructura demasiado, ¿cierto?, vertical, y uno puede demostrar que la empresa puede ser más competitiva, más eficiente, con una estructura más horizontal, entonces uno debería proponer esos cambios, ¿cierto?, como decía yo, no esperando que los cambios se provocan de un día para otro, sino que esperando que de a poco, ¿cierto?, esos cambios se vayan dando. No sé si han visto un video por ahí que se llama el poder de una visión, ¿cierto? Ahí el autor señala, digamos, de que lo que hay que hacer es tirar estrellas, es decir, uno no puede, ¿cierto?, esperar que los otros cambien para que uno cambie. Lo que uno tiene que hacer, ¿cierto?, en su departamento, en la unidad en la cual va a trabajar, tirar estrellas de tal manera de que en algún minuto, ¿cierto?, alguien también se detenga y empieza a tirar estrellas por usted, y entonces empiezan todos bien fuerza, digamos, y toda la empresa después termine con un cambio, porque todos cambiaron, digamos, porque todos empezaron a cambiar de a poco. Entonces yo creo que hay que entender la empresa, como decía yo, entender lo que hace la empresa y después ponerse a tirar estrellas desde el departamento en el cual usted está trabajando. En el área, aunque sea un departamento, ¿cierto?, que sea una parte de la empresa. Es decir, por eso decía yo que lo importante aquí es el proceso. Las tareas son parte de un proceso y por lo tanto usted, ¿cierto?, está desarrollando un trabajo importante y no una tarea específica, que es distinto verlo. Yo digo siempre que en el fondo la persona que atiende el teléfono tiene primer contacto con la empresa con el entorno, y si esa persona contestó mal el teléfono, el cliente que llamó se hizo una mala imagen de toda la empresa y pensó que esta empresa, que todos los trabajadores de esta empresa tratan mal a la gente, ¿cierto?, que no tienen ningún respeto y que todos, ¿cierto?, saben muy poco, a pesar de que el producto de la empresa era un producto de un servicio tremendamente bueno, ¿cierto? La empresa había comprado una tecnología último nivel y estaba ofreciendo un producto de tremenda calidad, pero, ¿cierto?, el cliente que llamó se entendió con la persona que le atendió el teléfono y esa persona lo atendió mal, y entonces el cliente no volvió más a llamar y nunca tuvo la oportunidad de la empresa de ofrecer el producto, de decirle si el producto responde a las demandas, para nada. Esa persona es parte de un proceso y su trabajo es tremendamente importante y relevante en el... Le quisiera hacer una consulta en términos locales. ¿Qué grado de madurez observa usted en nuestro comercio, en nuestro empresario local, respecto del tema de las alianzas, por ejemplo, ¿no?, como para enfrentar los grandes gigantes del comercio que tenemos instalados en nuestro medio? ¿Cree usted que las alianzas tendrían alguna oración si no tienen una visión estratégica frente al problema? ¿Y por qué los grandes gigantes prefieren la fusión más que las alianzas? Yo creo que, en mi opinión, yo creo que el grado de madurez es bajo, digamos. O sea, recién, por ejemplo, se está hablando del tema del paseo peatonal. El otro día, como decía yo en un programa de televisión, se hablaba del paseo peatonal. Aquí se hizo una investigación, ¿cierto?, con alumnos de la carrera de Administración de Empresas sobre la factibilidad del paseo peatonal. Y entonces, hoy día los comerciantes, al menos, no sé si todos, pero al menos con los que yo he conversado, ven, digamos, que podría ser una importante forma de competir y de asociarse y de desconcentrar el comercio desde lo que es el mall hacia un paseo peatonal, por ejemplo, en Arauco, que es donde estoy ubicado. Un señor en la misma entrevista señalaba, un empresario, decía que, bueno, el problema es que estamos viendo esto ahora, cuando tendríamos que haberlo hecho, hoy día recién está discutiendo, cuando, ¿cierto?, esto debería haberse hecho 6 años, 10 años atrás, digamos. O sea, yo creo que el proceso va tardío, digamos. O sea, la reacción, estamos en un proceso reactivo más que proactivo. Por lo tanto, yo creo que hay mucho que hacer en eso. O sea, yo creo que el paseo peatonal, por ejemplo, es un caso de una alianza, porque hay que ponerse de acuerdo. Hay que pensar en invertir también, porque ¿quién pone la plata, cierto? Nosotros hemos estimado
No sé si estaba correcto, ¿cierto? Nadie nos ha dicho nada, pero en realidad en el estudio se estimó que costaba como 114 millones de pesos. Ahora, el punto es que esa plata no se tiene, el punto es cómo reunir esa plata. Entonces, eso es parte del proceso de alianza. Ahora, yo creo que ese proceso de alianza es lento en las empresas pequeñas, yo creo que las empresas grandes lo han entendido y entonces hacen con mayor facilidad el proceso de alianza. Ahora, las empresas grandes yo creo que en muchos sectores hacen el proceso de fusión porque para hacer fusiones se requieren recursos, se requieren bastantes recursos, se requiere ser capaz de comprar, ¿cierto? O de ofrecer dinero por otra empresa. Y por lo tanto son capaces de hacer el proceso de fusiones, ¿cierto? Y porque además en algunos sectores todavía existe el concepto de economías de escala, y por lo tanto, ¿cierto? En la medida en que hay economías de escala, significa, ¿cierto?, que ser más grande es mejor. Pero yo creo que el proceso de alianza puede ser un proceso anterior al de fusión. O definitivamente el proceso de alianza es un proceso alternativo. Y en muchos casos, ¿cierto?, es mejor hacer alianzas que hacer procesos de fusión. Simplemente porque además no se tienen los recursos para poder hacer un proceso de fusión. Entiendo una cosa que no estaba